¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Iniciando, como todos los lunes a la noche, este ciclo que es el ciclo de Hora Política 2023. Con la premisa de siempre, sabiendo que nuestros invitados son los verdaderos protagonistas y nosotros simplemente una herramienta de comunicación entre usted y los políticos. Porque también estamos convencidos que más allá de las malas praxis, la política es la única herramienta necesaria para cambiar nuestra realidad, por lo menos en este sistema democrático que hemos elegido vivir. Ricardo. Bueno, aquí estamos de vuelta, año electoral, lo cual es un año de mucha actividad política, muchos problemas que se están arrastrando, pero bueno, tenemos ya elecciones primarias, provinciales primero, nacionales después las generales, es decir, este año, al final del año, nos va a encontrar con nuevas autoridades, siempre la esperanza de que las cosas puedan cambiar, porque bueno, hay que decirlo, siempre la posibilidad de un nuevo gobierno cambia esas expectativas, pero bueno, estaremos en el año recorriendo con los políticos aquí, viendo sus proyectos, sus planes y las novedades que hay. Y siempre con la misma metodología que aplicamos nosotros, sabiendo de que la figura, quien tiene que hablar, es el invitado, no el periodista. El periodista es el interlocutor válido nada más entre la audiencia y ellos. Así que no vamos a asumir un rol protagónico porque no nos corresponde, pero sí trataremos de llevar a usted, a través de las preguntas, cómo se pueden resolver los problemas cotidianos que tenemos, los problemas estructurales que tenemos como sociedad, y también ver en este año qué nos proponen para resolver de una buena vez los problemas que tenemos, los padecimientos que tenemos. Bueno, vamos a ir directamente a los invitados. Tenemos un tema que nos atraviesa, porque es el tema de Rosario, es el tema del narcotráfico. Por ese motivo acá va a estar el candidato a gobernador Puyaro, va a estar Carlos Delfrade, va a estar la presidenta del Consejo Municipal, Medejo Yasmuk. Es decir, vamos a atravesar ese tema que es la conversación de todos los días del rosarino. Los problemas que tenemos en virtud de la cantidad de muertes, la violencia, los notables niveles de inseguridad que todo el rosarino sufre. Así que bueno, vamos a estar atravesando el programa con todo ese tema. Bueno, allá vamos, vamos al primer programa y al primer invitado. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados Creo. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos.
Recibimos en hora política a la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Smuck. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. El otro día destacaste que un logro indudable que del intendente Hapkin respecto a lograr el presupuesto equilibrado en la Municipalidad de Rosario, que arrastra problemas hace años. Ahora, ¿crees que eso se dimensiona frente a la enorme cantidad de problemas que tiene el rosarino, como la inseguridad, inflación, el humo? Sí, la verdad es que es algo que no hemos contado mucho, ¿no? Es algo que no se ha hecho mucho, pero que ha sido muy importante, porque durante la pandemia lo que hizo el intendente es ordenar las cuentas y tratar de que básicamente la ciudad deje de estar endeudada. Eso nos permite que cada vez que adquirimos recursos propios en virtud de las tasas que cobramos, se puedan invertir en obra pública, por ejemplo, y no seguir pagando deuda. Para quien nos está viendo entienda, cuando uno está endeudado, cualquier dinero que entra es para pagar deudas, ¿no? Es lo que pasa en una casa. Que el intendente haya tomado la decisión, por ejemplo, de no contratar más personal del que hacía falta, de redistribuir el existente, de que hubo muchas jubilaciones. La pandemia hubo muchas jubilaciones también, y hubo mucha gente que se acogió a los beneficios de la jubilación incluso antes de lo que hubiera planificado, por razones obvias, porque el mundo estaba parado, porque tomaron esa decisión para no volver a trabajar presencialmente, y en lugar de reemplazarse a esa gente, lo que se hizo es se redistribuyó a la gente que estaba sin funciones o con licencia después de la pandemia, lo que también permitió toda una reorganización de los recursos humanos de la municipalidad, que también te permite ahorrar dinero, claro, y eso poder invertirlo en obra pública, en luces LEDs, en los reacondicionamientos de las plazas que estamos por inaugurar ahora, varias en distintos distritos de la ciudad, en organizar eventos que nos permitan cooptar el espacio público, como dice el intendente, para que no nos gane el miedo, que es el mejor aliado de la gente que solo quiere que estemos encerrados y que tengamos miedo al delito, como la noche de las peatonales, como los juegos. Y bueno, eso para mí ha sido muy importante, y que si bien Pablo lo ha contado poco, lo destacó el otro día en el discurso de apertura de sesiones, y me parece que está bueno remarcarlo. Por supuesto que faltan, vos decías, hay dos problemas, los más importantes de la ciudad son los que vos marcaste. O sea, para el vecino y la vecina uno recorre cualquier barrio de la ciudad, sea un barrio popular o sea un barrio de clase media, es la seguridad y la inflación. Porque el empleo en la ciudad ha crecido mucho. Hay, la verdad, altos índices de reactivación económica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el comercio, en la inversión industrial. Es decir, la gente está encontrando más trabajo, pero ese trabajo tiene un sueldo que no le alcanza. Claro. Y ese es el problema. Entonces son dos temas que escapan a nuestras medidas, a las políticas públicas que podemos planificar y ejecutar desde lo local, pero son temas que no pueden estar ajenos a cumplir, como dice siempre nuestro intendente, con nuestra parte, ¿no? Entonces, el haber reordenado las cuentas a nosotros nos sirve para poder contar con recursos propios que podamos manejar y administrar nosotros, primero que no se los coma la inflación, y que podamos llevar adelante licitaciones que nos permitan pavimentar cuadras, que nos permitan poner luces LED en el 90% de la ciudad, como lo tiene planificado el intendente antes de que termine su mandato. El que no lo hayan dicho cómo recibieron la municipalidad en materia financiera y económica, ¿responde a un compromiso político que asumieron ustedes con la gestión anterior, o responde básicamente a un trabajo primero de investigación o de auditoría? Yo creo que más esto último, aunque Pablo lo dijo, quizás pasó desapercibido frente a tantos problemas con los que nos encontramos cuando asumimos, pero yo no sé si ustedes recuerdan, pero el primer discurso de apertura de sesiones de Pablo como intendente fue en el 2020, a 2 semanas de que cierren el mundo, fue primera semana de marzo, claro. Y allí él planteó, me acuerdo sus palabras porque las charlamos mucho en su momento, de que él se encontró con la tormenta perfecta en términos financieros, ¿no? Deuda estructural, déficit, compromisos asumidos por todo su mandato sin que él haya tenido participación en esa definición. Quizás pasó desapercibido frente a tantos otros temas que Pablo tenía, digamos, la intención de plantear como compromiso de gobierno.
y él se detuvo más en lo que pretendía hacer que en el diagnóstico que encontró. Pero esto último que vos decías también, ¿no? Porque hacía muy poco tiempo, hacía así 2 meses y medio, y todavía estábamos en periodo de diagnóstico. Y después, bueno, a los 20 días todo se complicó y bueno, tuvimos que atender esas urgencias, que la prioridad estaban puestas en la salud básicamente y en que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan comer, ¿no? Pero Eugenia, bueno, ya contaste que la municipalidad está haciendo lo necesario en cuanto a urbanización, en cuanto a iluminación, apertura de barrios, todo lo que puede hacer desde su gestión. Ahora, te pregunto como ciudadana, vas a la noche a comer al bar de San Martín y San Lorenzo. Sí. ¿Caminarías a la 1 de la mañana sola por el centro? No, para nada. Yo no caminaría por ninguna parte sola a la 1 de la mañana. Si dijera lo contrario, le estaría mintiendo a la gente. Como aconsejo, como tengo un hijo de 17 años y yo a esa edad caminaba sola por toda la ciudad a las 3, 4 de la mañana, iba de bar en bar, como todos los que tuvimos adolescencia lo hicimos, y hoy lo llevo y lo traigo de todas partes. Hoy no se puede. Hoy no se puede, hoy no se puede. Hoy los niveles de inseguridad han llegado a que uno tenga miedo a caminar por la ciudad, pero eso hay que combatirlo volviendo a ganar la calle, y ahí es donde el Estado tiene que estar presente, organizando eventos que nos permitan recuperar la calle para los buenos. Y yo creo que todo lo que podamos hacer, porque ocupemos ese espacio público, en donde volvamos a organizar en los barrios eventos en la vereda, quizás con más organización y menos espontaneidad como la teníamos hace 30 años atrás, donde haya muchos barrios, no solo Pichincha, en donde uno pueda sentirse más seguro, porque hay mucha circulación de gente. Vos, mientras más circulación de gente hay, más seguro te sentís. O sea, vos te sentís inseguro y no querés caminar solo en un lugar donde no hay nadie en la calle. Lo que ha pasado, lamentablemente, con estos niveles de inseguridad, es que la gente sale mucho más temprano, se acuesta mucho más temprano y tiene miedo a salir de noche. Pero si nosotros logramos, a partir de políticas públicas que nos permitan recuperar ese hábito de encontrarnos, de que haya distintos espacios de la ciudad, que haya lugares abiertos. En el centro estamos haciendo eso. Que la Favorita abra en mayo significa también que haya distintos emprendimientos gastronómicos que puedan hacer que el centro, en vez de cerrar a las 6, como cierran algunos negocios, el mismo horario que tenían en pandemia, cierren mucho más tarde, como era antes de la pandemia, ¿no? Lo pregunté por eso, porque la gente, cuando habla del centro, de la peatonal, lo que sea, no, dice, después de las 6 no se puede circular. Es decir, es como que todo el mundo tiene ese temor de andar por, bueno, una zona que siempre estuvo llena de gente. Eso se resuelve no solamente reactivando los comercios, sino reactivando el rubro gastronómico. La Favorita va a tener mucho de eso. Hay un nuevo bar allí en el Rockefeller, bueno, que está ahí en calle San Martín. Y la peatonalización de San Martín también va a permitir unir todos esos emprendimientos. Y yo creo que la Favorita abierta y con un horario que invite a los demás a imitar ese horario, me parece que puede ser muy importante para la reactivación del centro. Pero eso se resuelve, ¿sabes cómo? Con fuerza de seguridad en la calle cuidándonos. ¿Por qué los operativos tuvimos hace poco recitales importantes y uno sentía que estaba cuidado? Y bueno, porque había 100 patrulleros en la zona. Ahora, y complementando eso que tiene que ver más que nada con la municipalidad. El año pasado hablábamos con respecto a la frecuencia de los colectivos y a los taxis. Sabemos que los taxistas no te tienen mucha simpatía. No, pero ya se están acostumbrando. A mí los estoy domando, les digo yo, y se enojan. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tema de los taxis y de la frecuencia? Mirá, por ejemplo, de las frecuencias de transporte yo te diría que estamos mejorando muchísimo porque la incorporación de unidades ha sido vital, ¿no? En lo que va del año ya llevamos 40 unidades incorporadas y ahora, antes de que termine marzo, el intendente va a anunciar la incorporación efectiva de 17 más, o sea, 57 en total en el año. ¿Eso qué significa? Y que si vos tenés más unidades en la calle, obviamente que tenés mejores frecuencias. Pasa el colectivo en menos cantidad de tiempo. Yo creo que de acá a mayo nosotros vamos a tener incluso mejores frecuencias que prepandemia, ¿no? Y la gente por lo menos lo está percibiendo, porque me pasa que camino por el centro, por un barrio de la ciudad y me dice, bueno, no, lo que ha mejorado es el transporte y eso se nota y ahora el colectivo sabemos cuándo llega y tiene mejor frecuencia que hace
poco tiempo atrás, ¿no? Unos 5 o 6 meses atrás. El tema taxi, yo la verdad es que lo discuto mucho con ellos. Yo siempre he sido muy favorable, a pesar de que he discutido con ellos sobre la calidad del servicio mucho tiempo, de que tiene que no solamente estar mejor monitoreado, sino que a la vez tiene que entender que para hacer un servicio público tiene que prestar un servicio de calidad. Yo creo que eso se va a mejorar. Está bien, me ganaron la pelea con Uber, ¿ok? Yo creo que Uber había que regularlo y que tenía que estar en la ciudad de Rosario regulado. ¿Qué significa? Yo había presentado un proyecto para que podamos habilitar servicios de este tipo y que tengan condiciones de seguridad, como le exigimos a los taxistas y a los remises. Me refiero a que sepamos quiénes son, que tengan que habilitar el servicio, que tengan que pagar un canon. Entonces me decían, y bueno, Uber así no iba a querer venir. Bueno, intentémoslo. Es una experiencia de regulación de un servicio que en el mundo está desregulado. Yo digo, acá no, porque nosotros necesitamos, en una ciudad como la nuestra, saber quién es el que conduce, que el Estado pueda regularlo, que el Estado le pueda cobrar y que tenga, por una cuestión de igualdad, las mismas condiciones para poder andar en la calle que un remi y que un taxi. Bueno, yo esa pelea la vengo perdiendo en el Consejo y con los taxistas. Listo, ok. Saquemos al servicio de transporte privado. Vayamos al sistema de transporte público. Regulemos las aplicaciones. Regulémosla. Digamos que para que un servicio público de taxi o de remis funcione en la ciudad, tiene la obligación de contar con una app. Hoy todos los vecinos y vecinas de la ciudad tienen celular. Y todos tienen apps. Y bajarse una app para el que usa taxi es una cosa común. Y da más seguridad. Y da más seguridad. Vos sabés por dónde está, quién es el conductor. Podés chequear cuáles son las referencias de otros usuarios sobre ese conductor. Podés pedir que sea mujer. A mí me pasa mucho con las chicas de G-Taxi. Yo pido mucho G-Taxi porque tengo hijos chicos. Y yo estoy más segura porque yo sé quiénes son las chicas. A veces hasta se bajan y me dicen, me mandan un mensaje, llegó bien tu hijo, llegó bien tu hija. Digo, esa seguridad que te da y esa posibilidad que te da esta ciudad que tiene tanta cercanía, ¿por qué no aplicarla a todo el sistema? Claro, eso implica que no solamente están monitoreadas por el Estado, sino por el usuario. Y obviamente eso es lo que nos daría esa seguridad que vos planteás. Pero Eugenia, la última, muy cortita. Si Pablo salta a otra candidatura, ¿no? Dijiste que faltaba mucho la última vez que estuvimos. ¿Vas a ser candidata a intendenta? Esto es como el horizonte, ¿viste? Uno camina y cada vez se aleja más, como la utopía. Porque pasan tantas cosas difíciles en la ciudad. La ciudad está viviendo un momento tan complicado que te diría que tenemos todos los sentidos concentrados en que la ciudad, en los vecinos y vecinas de la ciudad vivan como merecen. Si eso implica tener otra responsabilidad, por supuesto que siempre voy a estar dispuesta. Muchas gracias. A vos. Seguimos en Hora Política con Carlos Del Frade. Hola, estamos en uno de los centros de registro de SUBE anotando al primer grupo de personas beneficiarias. Veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, personal del trabajo doméstico y beneficiarios y beneficiarias de programas nacionales. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate de 8 a 16 con tu DNI al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito sur, sudoeste, oeste, norte y noroeste. Si tenés algún beneficio en tu tarjeta móvil o lo usás con regularidad, tenés que seguir usando la tarjeta como siempre. Tranqui, ten en cuenta que Movi y SUBE van a convivir al menos por 120 días a partir de marzo. Empodera tu billetera, empodera tus gastos, empodera tu onda. Volvé al cole con todo el poder. Compra todo en 12 cuotas con crédito, sin recargo, sin interés. El Emporio de la Zapatilla. Empodérate ahora. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario.
yourself to the limit. Play the game, that's it, no pain, no gain. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Muy bien, estamos con el diputado provincial Carlos del Frade. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Carlos, sos el político que más ha investigado el tema del narcotráfico, te diría hasta casi en soledad, ¿no? El otro día escuchaba el discurso que diste en la Cámara de Diputados y me sorprendió, aprovecho para preguntártelo, la observación que hiciste con el envío del ejército. Sí. ¿La observación es una cuestión ideológica u operativa? Histórica, en realidad es histórica, que puede transformarse en una cuestión operativa, porque nosotros lo que pusimos como ejemplo es todo lo que ha hecho cada uno de los ejércitos en América cada vez que intervino por sugerencia de los Estados Unidos. Hoy justamente me mandaban información de los Estados Unidos diciendo que hay un grupo de senadores republicanos que quieren mandar los marines a Rosario. Una locura. Entonces me parece que es una reflexión histórica, obviamente, que está totalmente atravesado por la ideología, pero claramente un hecho histórico. Cada vez que el ejército se metió en México, en Colombia y en Brasil, hubo más narcotráfico, más lavado de dinero y más violencia. Miles de muertos, 300.000 en México a esta altura, en Brasil 40.000, y fue Lula nada menos que el que implementó la llegada del ejército en las favelas. Y después lo de Colombia 800.000 muertos, pero ahí estaba todo también entrecruzado por la cuestión de la guerrilla histórica que tenía Colombia. Pero lo cierto es que cada vez que el ejército se mete es una locura. Incluso la información nueva es que en ningún momento el presidente Alberto Fernández le consultó ni al ministro de Defensa Jorge Tayana, ni siquiera tampoco al ministro de Seguridad, el inefable Aníbal Fernández, con lo cual es una resolución que tomó con el apoyo, si no es de los ministerios, de algún organismo supranacional que creo yo claramente es algún organismo de Estados Unidos. Carlos, ¿en qué punto estamos, que sos un estudioso del tema, hoy en Santa Fe? ¿Tenemos bandas o tenemos ya cárteles? No, tenemos bandas. Es muy buena la pregunta, porque además es muy interesante aclararlo. Nosotros tenemos, y menos mal, después vamos a aclarar el límite del menos mal, pero son bandas narcopoliciales barriales. Por eso tenemos, yo identifiqué el año pasado, cuando hice un pedido de informe, 34, trabajando solamente en Rosario, 34. Pero eso que yo determiné en Rosario es porque leí las causas judiciales provinciales, las federales y la información periodística y me daban 34, pero debe haber el doble. Entonces, por eso es tan sangriento el enfrentamiento por los territorios. Por eso tenemos el nivel de homicidios que tenemos. Porque está tan atomizada cada una de las regiones de la ciudad de Rosario que genera ese enfrentamiento que en realidad uno dice por territorio y se imagina algo grande. El territorio es una cuadra. Claro. Entonces, matarse por el dominio de una cuadra es lo que explica los 288 asesinatos que tuvimos el año pasado. Y digo que menos mal, porque siguen siendo bandas circunscriptas, bandas barriales. El problema que salte esto a una dimensión regional, que sea interprovincial y nacional, yo creo que por ahora está lejano, pero como esto sigue el ciclo del dinero, y el dinero en Rosario se sigue lavando de una forma fenomenal, me da la sensación que la cuestión del tiempo es maleable y hay que preocuparse mucho. Ahí sobre el tema que has hecho bastante hincapié en denuncias respecto, ¿cuáles son los circuitos más notables donde se lava el dinero aquí en Rosario? Mercado inmobiliario, el fútbol, los bancos, las mesas de dinero en el centro y las agencias de turismo. ¿El fútbol cómo? Y a través, por ejemplo, de lo que pasó con... Bueno, todo el mundo sabe que yo soy fanático de Central,
pero el pase de Lautaro Blanco fue una clara maniobra de lavado de dinero, porque en su momento se habían prometido 2 millones de euros por el pibe Blanco y lo manejaba el mismo que manejaba no solamente a Central, sino que manejaba el Elche, con lo cual era un traspaso de dinero con activos de Central que se traspasaba a la mano de este hombre que era Blagarnik, a quien por otra parte se desarrolló como empresario de fútbol porque se relacionó con el empresario Carlos Jan González, que fue el empresario que desarrolló la llegada del ejército en México y desarrolló todos los carteles a través de eso. El dinero de Blagarnik viene de ahí, nada más y nada menos. Entonces me parecía una maniobra brutal, y después cuando acabo de ver un preinforme de la Auditoría de Central, que no está la plata por ningún lado, como tampoco está la de Buonanotte, claramente el activo ya no está más, los pibes ya no los tiene más Central. ¿Dónde está el dinero? Si no aparece el dinero de forma clara, se lavó, se fugó, hay muchos delitos. Yo veo eso porque lo veo casi te diría en carne viva, pero lo cierto es que el fenómeno del fútbol en Rosario, desde los tiempos de Eduardo López hasta acá, es un fenomenal lugar para lavar dinero. Recién Ricardo te preguntaba si son bandas o carteles. Sí. Y haces bien la diferenciación, pero también es cierto que cuando se empieza a formatear un cartel es porque empiezan a haber corporaciones que intervienen. Sí. Corporación política, sí. La corporación judicial, la corporación económica. Exactamente. ¿No hay un incipiente cartel en Santa Fe? Lo que pasa que en Santa Fe, lo que yo te puedo decir, Sergio, porque lo he dicho y lo he escrito 1000 veces, yo creo que hay nichos de corrupción en los 3 niveles del Estado. A veces cuesta más identificar con nombre y apellido, pero sí, yo creo que desde hace 45 años tenemos esos nichos de corrupción. Te digo 45 años porque el 24 de abril se van a cumplir 45 años del desembarco de los primeros 200 kilos de cocaína en la zona franca de Bolivia, en el puerto de Rosario. Y desde entonces hasta acá eso se hace con nichos de corrupción dentro del Estado, en cualquiera de sus estructuras. Así que sí, yo creo que sí. ¿Eso da la base para desarrollar después un cartel? Sí, sin duda que sí. Pero fíjate incluso, también vinculado al fútbol, el asesinato del Barra Brava de Patronato. El asesinato del Barra Brava de Patronato está directamente vinculada con una facción de los monos que alquila una fuerza de trabajo capacitada, sicarios para matarlo, lo hacen con una camioneta de lujo robada acá en Rosario, y eso genera entonces que hubo un trabajo encargado de una provincia cercana como Entre Ríos a Santa Fe. Pero nunca se pudieron juntar los negocios. Se pueden contratar determinados servicios, por ejemplo el sicariato, pero no es un solo cartel. Eso es lo que digo. Las estructuras están montadas para que alguna vez alguien puede llegar a pensar en una federación de bandas. ¿Qué es lo que pasó en México? Lo que pasa es que lo que juntó en México a todas las bandas no fueron las bandas, fue el ejército. Entonces, y ahí aparece una figura clave como la de Carlos Jan González, que termina siendo el maestro de Bragarnik, nada más y nada menos. Patricia Bullrich es la que ha sostenido el tema del ejército. Puyaro también, en defensa de su gestión, muestra números que son reales, ¿no? La cantidad de muertos bajó notablemente en la gestión nacional Macri y la gestión provincial Lipschitz, donde era ministro. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué se hizo allí que no se está haciendo ahora o fue por otros efectos? En aquel momento, cuando yo tuve el privilegio de estar por primera vez en la Cámara de Diputados y Maximiliano Puyaro era el ministro de Seguridad, yo siempre le cuestionaba a Maximiliano 2 cuestiones que para mí son fundamentales. En primer lugar, que él hacía una apología muy grande de la policía. Yo le digo, ojo con eso, porque todas las bandas nuestras son narcopoliciales, en algún momento esto termina mal. Después él decía que había terminado con todas las bandas y le decía, no, vos las metiste preso a las conducciones, pero eso no quiere decir que no sigan las bandas como está pasando, yo lo decía en Brasil, en cualquier otro lugar, desde la cárcel iban a manejar todo, como efectivamente se vio. Yo cuestioné mucho eso y lo cuestionaba severamente a él, tuvimos discusiones pero muy fuertes, me acuerdo. Y lo que sí le cuestionaba a Patricia Bullrich, con quien tenía diálogo hasta casi habitual a través de su celular, porque ella tenía la deferencia de atenderme por esto de reconocer cierto conocimiento del tema, lo que yo le cuestionaba es que salía cada 45 minutos con un tuit diciendo estamos desarmando el narcotráfico. Y en realidad lo que mostraba en esos tuits
que lo que desarmaba eran bandas de chicas y chicos consumidores muy pequeñas, pero por arriba el lavado de dinero era tremendo. Y lo que más yo cuestiono, y lo sigo cuestionando, es que en enero del 2016, apenas había asumido el gobierno de Mauricio Macri, ellos sacan una resolución para eliminar del control de los puertos privados al SENASA. Eso fue tremendo, porque era el último organismo estatal que custodiaba algo de lo que entraba y lo que salía por los puertos privados. Para mí, eso demostró cómo era el modelo. Triplicaron la cantidad de personas detenidas, no solamente en la provincia de Santa Fe, que casi se duplicó, sino en toda la Argentina, pero dejaron intacto, como yo siempre digo, la parábola del narcotráfico, que vos descubrís hacia abajo, terminan las cárceles llenas de perejiles, pero por arriba tapás. ¿Y qué es lo que tapás? El lavado de dinero. Eso es lo que yo siempre le he cuestionado severamente y seguiré haciéndolo porque lo hacemos desde los datos concretos y de la total honestidad intelectual. Lo que dice ahora Patricia Bullrich no es más que seguir aquellos mandatos que a partir de la década del 80 desarrolló la DEA, pero fundamentalmente Ronald Reagan, cuando lanza la famosa política en contra de las drogas. Carlos, la última y cortita la respuesta. Ya para 1000, perdón. No. Disculpen. ¿Quién manda en este negocio? Para mí, grandes empresarios que manejan el flujo de dinero. Casi yo estoy tentado de decirte que son banqueros. Pero estoy totalmente tentado de decirte eso porque yo nunca vi un allanamiento en ningún banco. Acá en Rosario, por lo menos, no los vi. Yo sé que en algún momento hubo un allanamiento al Banco Central de la República Argentina, pero yo creo que son banqueros porque hay que analizar el sistema y el sistema es financiero, casi te diría en su gran... Ese es el drama que tenemos en la Argentina. Dejan de lado a miles de trabajadores porque los financieros se imponen a lo productivo, la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero, así que me parece que es por ahí. Gracias, Carlos. A ustedes. Gracias. Bueno, seguimos en Hora Política y ahora vamos a recibir al próximo invitado, Maximiliano Puyaro. Creo que estamos llegando al teatro. No te pierdas de ver Las Viejas, una obra de humor que reflexiona sobre la vejez con una perspectiva actual y vital. Viernes y sábados de marzo y abril a las 20:30 horas en el Teatro Municipal La Comedia. Anticipadas a la venta en la boletería del teatro y también a través del sitio miltickets.com.ar. Más info en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Nodo Norte, objetos, delicatessen y terapias para tu bienestar. Catas y eventos. Nodo Norte, un lugar especial. Santa Fe 1649, Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Innova, opinión pública. Lo serio está cerca. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Empodera tu billetera, empodera tus gastos, empodera tu onda. Volvé al cole con todo el poder. Compra todo en 12 cuotas con crédito, sin recargo, sin interés. El Emporio de la Zapatilla. Empodérate ahora. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos devolvimos la exención del impuesto al sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos.
Bueno, recibimos en Hora Política al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Puyaro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, es un gusto charlar un rato con ustedes. Bueno, el tema prioritario para hablar, después vamos a entrar en política, es el tema seguridad, tema que conoces bien. No es fácil evaluar gestiones por la menor cantidad de víctimas, pero la realidad de los números indica que durante la gestión en el que estuviste como ministro de Seguridad, de Mauricio Macri como presidente y Miguel Lipschitz como gobernador, la cantidad de víctimas fueron sustancialmente menores a las de los últimos 3 años. ¿Qué es lo que se hizo y lo que se dejó de hacer? Tuvimos una política focalizada de persecución penal, muy clara. Fuimos contra todas las organizaciones criminales, golpeamos las primeras, segundas y terceras líneas en 4 años. Nos tocó detener a Los Monos, a Alvarado, al zurdo Villarruel, a Luis Paz, a Baigorría, a Los Funes, a Los Caminos. Y eso indudablemente hizo que las organizaciones criminales no estén tan fuertes, que no estén tan fuertes como están en este momento. Llevamos adelante un claro direccionamiento de los recursos policiales para afectarlos a la prevención. Teníamos en ese momento 3 veces más de móviles en calle de los que tenemos en este momento y tuvimos un control exhaustivo sobre el servicio penitenciario. Eso indudablemente hizo que baje el delito y además una coordinación permanente con el gobierno nacional. Había tensión con Patricia permanentemente por los caracteres de cada uno, ninguno de los dos somos mansos, pero había un objetivo común que era pelear contra las organizaciones criminales y eso creo que lo hicimos bien juntos. O sea que todo esto que estás contando hoy está fallando, digamos, menos móviles policiales, menos focalización. Lo que no se entiende es por qué el gobierno provincial y el nacional no toman decisiones con el problema que se ha agravado mucho más. Yo creo que es un problema ideológico. Para el kirchnerismo, para el peronismo, el gobierno de la seguridad pública es darle plata a la policía y que se autogobierne, no es gestionar la seguridad pública, no tiene cuadros preparados para tomar el problema de la seguridad. Y entonces prefiere que lo haga la propia policía, lo hizo siempre, es una metodología que tiene el peronismo en el orden nacional. No es raro que cuando está el kirchnerismo en el gobierno el delito aumenta y la violencia aumenta en la República Argentina y particularmente en Santa Fe. Cuadros de gestión son fundamentales para empujar a la policía, al servicio penitenciario, a que haga y que tome las decisiones que tiene que tomar, pero además hay una cuestión ideológica. La cuestión ideológica es que para el kirchnerismo los delincuentes son víctimas de una sociedad injusta y por eso no tienen que estar en la cárcel, porque la cárcel en lugar de resocializar los saca peores. Para nosotros los delincuentes tienen que estar presos y las organizaciones criminales contra la pared. Puyaro, si bien es cierto que el problema del narcotráfico viene de hace muchos años en Santa Fe, ¿Cómo se resuelve esto de que hay una cierta connivencia con estructuras del poder? El poder político, el poder judicial, el poder policial. Seguramente en su gestión lo ha vivido. Por supuesto, yendo a fondo, sin especular, pegándole a lo que a uno se le cruza. Yo en el Ministerio de Seguridad me tocó detener a jefes que un mes antes tal vez habían estado compartiendo una mesa de planificación estratégica con nosotros, y no es grato, porque uno siente que se equivocó, pero también siente que en el momento preciso, cuando le llega la información, tiene que hacer lo que corresponde. La vinculación con el Poder Judicial salió a la luz en una causa muy emblemática, por un delito distinto, tal vez no de violencia, pero sí vinculado a la violencia, que se empieza a investigar un homicidio y cae una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Eso realmente creo que lo dejó expuesto. Y la vinculación del poder político también hay que ir a fondo. Yo en mi gestión me tocó detener a personas que habían sido candidatos en algunos lugares, que eran dirigentes políticos de Fray Luis Beltrán, de Casilda, de Venado Tuerto, y fuimos a fondo, en ningún momento especulamos. Y creo que ese mensaje hay que darlo también. ¿Qué opinás respecto a la participación del ejército? Esto que, lo que hizo el presidente, enviar el ejército como arma de ingenieros y demás, pero a futuro, ¿no? También como propuesta electoral. Primero, el presidente hace todas las cosas como un timorato.
No manda el ejército, pero lo manda sin armas a un cuerpo de ingenieros para que intervenga en cuestiones de infraestructura, pero no en cuestiones militares. Yo creo que el ejército hay que cambiarle la formación fundamentalmente y la misión para que pueda intervenir. Intervenir centralmente en la frontera, llevando adelante una tarea de custodia de la frontera y de esa manera mover a gendarmes y prefectos al interior de la República Argentina para que trabajen en seguridad preventiva. Si vos enviás hoy al ejército a un barrio de Rosario, la verdad que vas a fracasar, porque el ejército no tiene formación en investigaciones complejas, ni formación en política de seguridad preventiva, es decir, en trabajar en tareas de policiamiento de calle. Si tiene formación en lo que es represión o ataque o defensa en términos generales, y para eso está formado el ejército. Por eso creo que con una baja formación se los puede enviar a las fronteras. No obstante, mientras tanto, coincido con Patricia Bullrich, no en el tiempo tal vez, pero coincido con ella que si le damos una formación de prevención, tranquilamente pueden cumplir funciones de seguridad interior. Aunque suene feo, aunque a muchos no les guste, pero tenemos que empezar a romper tabú en Argentina y empezarlos a discutir. Hay temas que tenemos que empezar a discutir, porque si no siempre vamos a estar corriendo tras del delito. El garantismo le ha hecho muy mal a la República Argentina y muy mal a la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos que empezar a dar debates y la dirigencia política se tiene que animar a dar debates que hoy no está dando, por prejuicios ideológicos. Yo los voy a dar. Usted hace ya un tiempo se lanzó como precandidato a gobernador. Digo, imaginemos que está en ese lugar, que tiene el poder para poder resolver el problema de la seguridad. Digo, no hace mucho tiempo nos hemos enterado que ex jefes y jefes policiales compartían un asado y que ha habido cambios permanentes de jefes de policía. Es como que nunca se termina de detectar esa connivencia que le decía. ¿Cuál es la primera medida que usted haría en materia de seguridad en caso de ser gobernador para hacer algo diferente, así el resultado también es diferente? 3. Primero, vuelvo a tomar el control total y absoluto del servicio penitenciario, que desde ese lugar se cometen todos los delitos, y eso se hace con control político, con funcionarios políticos que le estén marcando la cancha a los funcionarios del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. No lo vas a hacer a control remoto, no lo vas a hacer de una oficina de Santa Fe al 1900 aquí en Rosario, no va a suceder. Tenés que estar marcándoles la cancha y marcándoles el paso a los funcionarios del servicio penitenciario, y ahí las cosas funcionan. Mi secretario del servicio penitenciario, los 24 de la noche los pasaba o en Coronda o en Piñeiro. Y los 31 o en Coronda o en Piñeiro. Y yo los pasaba en el 911, aquí en Rosario o en Santa Fe, viendo cuántos policías teníamos en calle, porque si no fracasás. Primer punto, servicio penitenciario. Segundo punto, vuelvo a sacar a la policía a la calle. Hoy la policía, por errores políticos de seguridad que comete el gobernador Perotti, los tiene encerrados en comisarías. Y encima cada vez abre más comisarías para que esté la policía adentro. Hay un concepto que en el mundo cambió, menos en la provincia de Santa Fe. En el único lugar que vuelve atrás el concepto de la apertura de comisaría es en la provincia de Santa Fe. Ganando muy mal además la policía. Sí, bueno, esa es otra discusión que tenemos que dar y la vamos a dar. Pero digo, la policía no debe estar dentro de las comisarías, debe estar en la calle, arriba de los móviles, trabajando en la prevención del delito. Y en tercer término, trabajaría en el perfil de las organizaciones criminales que tenemos hoy, que por supuesto uno tiene claro en qué lugares están, focalizaría la política de persecución penal sobre ellas. Con esos 3 puntos y esas 3 medidas cae el delito. Y por supuesto, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, yo tengo un acuerdo con Patricia Bullrich y con Horacio Rodríguez Larreta, de que si ellos son presidentes de la República, uno u otro, van a mandar 5.000 hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, van a coordinar con nosotros, con la policía de la provincia de Santa Fe, los aspectos operativos para bajar la fiebre y después de a poco la van a ir retirando, como es natural. ¿Cómo te posicionas políticamente en esto mismo que recién nombraste a los 2 probables candidatos a presidente de Juntos por el Cambio? ¿Cómo te posicionas frente a ellos? ¿Con Patricia o Rodríguez Larreta? Bueno, también hay 3 candidatos más. Mencioné estos 2 porque son con quienes tuve oportunidad de charlar el problema que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe.
pero también está Gerardo Morales, Facundo Manes y María Eugenia Vidal. Yo espero que un presidente de Juntos por el Cambio triunfe en las elecciones, y a quien sea de los 5 que gane las elecciones primarias voy a apoyar con toda la fuerza, porque la República Argentina tiene que cambiar. Soy radical, desde ese lugar, si el partido entiende que el candidato es Gerardo Morales, lo voy a acompañar. También pertenezco a un grupo político de radicalismo que es Evolución, que quien lo conduce es Martín Lustó, y obviamente él va a tener mucha incidencia sobre la definición que tomemos. ¿Y su candidato a intendente? Bueno, estamos trabajando mucho en esta alianza de partidos políticos que tenemos. Tenemos fuertes e importantes referentes de la ciudad que tienen una mirada distinta a la que tiene hoy la gestión actual de cómo se debe gestionar el municipio, fundamentalmente entendiendo que se puede hacer muchas más cosas para aportar en materia de seguridad. No te puedo dar un nombre porque no lo hemos resuelto, pero ustedes verán los dirigentes importantes que se mueven cerca mío aquí de la ciudad, seguramente va a ser uno de ellos. Puyaro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bien, seguimos en Hora Política y nos vamos al cierre. Diseño, calidad, experiencia. Creamos espacios únicos para vos. Estamos cerca tuyo, siempre. Corsi Mobiliario, Rioja y Dorrego, Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Visítanos en Alvear 273 y Güemes 2533, Rosario. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Innova. Opinión pública. Lo serio está cerca. ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado. Por eso, seguimos reduciendo la carga fiscal. En ingresos brutos, devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario. Mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes. En el impuesto de sellos, otorgamos la excepción a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos, contratos y operaciones. Otro año más generando beneficios. Administración Provincial de Impuestos. Bueno, desandamos la cuestión de la inseguridad, la cuestión del narcotráfico, pero la segunda preocupación que tiene la sociedad es la economía, la inflación. Sí. ¿Cómo estamos con eso? Mal, estamos mal. Porque... Pero ponerle un poquito más de onda. Porque no, lo que pasa es que el índice de mañana, de vuelta, va a ser un índice muy parecido al mes pasado y marzo posiblemente sea igual o peor. Y vamos a superar el 100%. Entonces estamos en un problema. A ver, lecturas. El gobierno tiene dos enormes problemas. Una barrera que intentó vencerla con este canje de cantidad de billones de pesos que no alcanzan para decirlo, miles de millones. Que bueno, ha hecho el canje con los bancos, ha resultado más o menos. Un 64%. Sí, muy criticado por la oposición. Quiero decir, para ser sinceros en esto, si la oposición fuera gobierno, probablemente hubiera hecho lo mismo. Claro. Porque es un tema de decisión
de la coyuntura que tenés. Tal cual. Ahora, hay un problema, la famosa bomba, ¿no? Pero hay un problema que no tiene solución, que es la falta de dólares. Lo que se agravó enormemente al margen de las inconsistencias de la política económica o la no política económica del gobierno, el tema de la sequía. Es decir, Argentina va a tener una cantidad de ingresos mucho menores a los que tiene normalmente, aún con precios más convenientes en cuanto al cereal. ¿Por qué? Porque ha sido una sequía brutal, creo que la peor que nos ha tocado en la historia. Entonces, frente a esto, y además se agrava un tema que surge este fin de semana, el viernes. La quiebra de un banco muy importante en Estados Unidos, banco regional, pero que fundamentalmente atiende a las empresas de tecnología, que precisamente se llama Silicon Valley Bank. Que impacta también acá. Que impacta un montón y se vio hoy. A ver, el riesgo país llegó a 2.400 puntos, que es lo mismo, 2.000 o 2.900 no nos presta nadie. Pero subió el contado con liquidación a 400 pesos, después bajó un poquito, obviamente subió el blue. Y además que es un tema que es difícil para el mundo porque, previendo lo que ya pasó en el 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, es decir, ¿qué va a pasar ahora con esto? Porque a la caída del Silicon Valley Bank han caído 4 o 5 bancos regionales, lo cual es gravísimo. Hoy Biden salió a intentar calmar de que se van a responder, que van a cumplir, pero las corridas cuando empiezan y no saben cuándo terminan. Entonces este es un tema, ¿no? Y yo creo que además de la economía, nosotros tenemos un problema político fenomenal a nivel del gobierno, ¿no? Porque la oposición hace su juego, pero el gobierno es quien nos gobierna, quien tiene el mandato hasta diciembre. Bueno, Ricardo, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, como usted ya sabe, todos los lunes a la noche, aquí en Hora Política. Y nos vamos. Nos vamos. Chao. Hasta el lunes.